Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a trazar el mapa de algo literalmente alucinante, la mismísima arquitectura de la mente humana. A lo largo de esta guía de estudio, que por cierto está basada en los textos fundamentales de Apuntes de Psicología de Silo, vamos a intentar desmitificar cómo funciona nuestro propio sistema operativo interno. Y ojo, no vamos a hablar de teorías abstractas e incomprensibles, para nada. Esto es más bien un manual de instrucciones sobre cómo procesamos la realidad, cómo gestionamos nuestra energía y, al fin y al cabo, cómo respondemos al mundo que nos rodea. Es un viaje fascinante hacia el interior de la conciencia. Bueno, vamos a ir al grano. Nuestro recorrido de hoy tiene 5 paradas rápidas. Primero, el psiquismo. Segundo, los niveles de conciencia. Tercero, los famosos centros de respuesta. Cuarto, el tema de su velocidad y función. Y por último, cómo opera todo este tinglado en la vida diaria. Empezamos con el punto número 1, el psiquismo. Básicamente, la base absoluta de la percepción humana. Para comprender de verdad cómo y por qué saltamos ante ciertas situaciones, primero hay que entender la sala de máquinas. A menudo se confunde la conciencia con el simple hecho de estar despiertos, pero hay una cita literal del texto que da en el clavo y nos obliga a replantearnos esa idea. Fijaos en las palabras coordinación y registro. La conciencia, según este marco, no es un espacio pasivo en el cerebro, ni una caja vacía, que va, es una maquinaria dinámica, que no descansa jamás, entrelazando la información que entra por los sentidos con los datos que ya tenemos almacenados en la memoria. Para que quede súper claro, el propósito principal del psiquismo humano es, pura y llanamente, mantener el equilibrio estructural. Imaginemos a un equilibrista en la cuerda floja, compensando todo el rato el viento que sopla desde fuera con sus propios tambaleos internos. Pues bien, la conciencia estructura activamente nuestra relación con el mundo mediante estas respuestas. ¿Que hace muchísimo calor? Pues el cuerpo busca la sombra. ¿Que surge un recuerdo doloroso? Pues genera una acción para evitarlo. La conciencia siempre está al mando de ese delicado equilibrio entre nosotros y el entorno. Pasamos a la sección 2, los 3 niveles de conciencia. Un viajecito desde el sueño profundo hasta la vigilia plena. Una vez que tenemos clara esta base de compensación, podemos ver los diferentes estados por los que pasamos. Y aquí el secreto es la energía libre. El trabajo biológico del cuerpo gasta muchísima energía, pero cuando queda un poco libre, la mente puede ascender a niveles superiores, es decir, subimos desde el sueño profundo, en la base, pasamos por la transición inestable del semisueño hasta llegar arriba del todo, a la vigilia, donde estamos totalmente orientados hacia el exterior. Vamos a ver el primer escalón. El sueño profundo es el nivel con menos energía de todos. Aquí los sentidos como la vista o el oído están totalmente apagados. Lo que manda es el sentido cinestésico. La cinestesia es básicamente sentir nuestro propio cuerpo por dentro. La digestión, la temperatura, los latidos. Estos impulsos internos suben y se convierten en imágenes oníricas. Y claro, como no hay nada de energía para la lógica, los mecanismos de crítica están a cero. Nos creemos cualquier cosa que pase en el sueño. Al tener un poquito más de energía, subimos al semisueño. Y madre mía, esta fase es una locura. Es un puente súper inestable porque los sentidos externos empiezan a mandar información real, pero choca de frente con los sueños que todavía tenemos en la cabeza. Es un cóctel bastante extraño. Lo más curioso de este nivel es que esa mezcla de fantasía y realidad tiende a colarse por inercia en nuestro día a día. Es exactamente de ahí de donde sale esa divagación constante, esos sueños despiertos que a veces nos dejan mirando a las musarañas. Y por fin llegamos a la vigilia. El estado ideal para interactuar y sobrevivir ahí fuera. Aquí la información externa entra a raudales y pasa algo fascinante. Los sentidos internos se silencian casi por completo. Además, es el terreno de juego del pensamiento abstracto y de los mecanismos críticos y autocríticos. Ya no nos creemos cualquier cosa. La sugestión cae en picado y podemos dirigir nuestra atención voluntariamente a donde queramos. Vamos con la sección 3, los centros de respuesta. Digamos que es la verdadera sala de control del comportamiento humano. Sabiendo ya los niveles en los que operamos, la pregunta del millón es: ¿qué herramientas concretas usa la conciencia para responder al mundo? Según Silo, hay 5 aparatos especializados. Si echamos un vistazo a esta tabla comparativa, vemos el centro vegetativo, que se encarga de los instintos básicos de supervivencia, el centro sexual, que distribuye la energía, el centro emotivo, que decide si algo nos gusta y nos acercamos o nos disgusta y lo rechazamos, el centro motriz, que maneja los movimientos y reflejos, y finalmente el centro intelectual, responsable del pensamiento abstracto. Pero ojo al dato final de la tabla. Cada uno tiene una velocidad radicalmente distinta, y esto es la clave de todo. Esto nos lleva a la sección 4, velocidad y función. La curiosa relación inversa entre lo complejo y lo rápido.
Hay una regla de oro fundamental en nuestra mente. Cuanto más complejo es un centro, más lento reacciona. A la izquierda tenemos los centros de supervivencia, el vegetativo y el sexual. Son profundos, casi siempre involuntarios y rápidos como el rayo. Lógico, ¿no? Si la vida está en juego, no hay tiempo para debates filosóficos, hay que actuar ya. A la derecha, en cambio, está el centro intelectual. Hace unas cosas increíbles, abstracciones supercomplejas, asociaciones brillantes, pero precisamente por eso necesita tiempo. Es, con muchísima diferencia, el centro más lento de todos. Por último, entramos en la sección 5, los centros en la vida diaria. Vamos a ver cómo interactúa todo esto en la realidad cotidiana. Todo esto suena muy teórico, pero vamos a aterrizarlo con una analogía del día a día, porque estos centros jamás trabajan solos, siempre actúan en equipo. Imaginemos que estamos estudiando un tema que nos apasiona por completo. El centro intelectual está a tope, procesando ideas a toda máquina. Pero el centro emotivo le echa un cable, aportando ese tono de curiosidad y alegría que nos mantiene enganchados. Y el centro motriz, pues por pura compensación, baja su actividad casi a cero. Nos quedamos inmóviles en la silla para no desperdiciar ni un gramo de energía. Y fijaos cómo cambia la película en otro escenario totalmente distinto. ¿Qué pasa si pillamos una gripe tremenda de un día para otro? Pues que el centro más básico y rápido, el vegetativo, dice «Apartad todos, que yo mando». Pide absolutamente toda la energía para intentar sanar el cuerpo. Y la consecuencia la hemos vivido todos. Nos entra esa niebla mental pesada en el centro intelectual, nos cuesta pensar, y sentimos una debilidad física enorme que deja al centro motriz bajo mínimos. Claro que la máquina a veces falla. Existen disfunciones, lo que se conoce como conflicto estructural. Imagina que el centro emotivo tira muchísimo hacia algo porque le encanta, pero el centro intelectual se enciende y dice, cuidado, que esto es una malísima idea. Ahí tenemos un cortocircuito en toda regla. Los centros disparan en direcciones opuestas. ¿El resultado? Acciones totalmente descoordinadas, errores y esa famosísima sensación de contradicción interna que todos hemos sentido alguna vez. Y con esta imagen de cómo interactúa nuestra mente en el día a día, llegamos al final de este análisis. Hemos pasado desde el sueño más profundo hasta las peleas de nuestros propios centros de respuesta. Pero hay una reflexión muy potente que se queda flotando en el aire. Si nuestra estructura le da la máxima velocidad a los instintos más básicos y deja en el furgón de cola al raciocinio y la inteligencia, en el calor del momento, cuando hay que actuar de inmediato, ¿qué parte de la máquina está realmente al volante de nuestras decisiones? Una pregunta fascinante para seguir investigando los misterios de la mente humana. Hasta la próxima.